Damos comienzo al programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla, desde aquí, desde el programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un servidor, hermano Óscar Moreno, juntamente con mi hermano y compañero de milicia, hermano Walter Ahumada, estaremos la próxima hora, si así Dios lo quiere y permite, compartiendo las Santas Escrituras, hoy bajo el tema El Espíritu de Dios en Cristo, y queremos invitarte y pedirte que pases la próxima hora con nosotros. Estaremos debatiendo y compartiendo las Escrituras para la edificación de nuestro alma. Así que te invitamos a que esta próxima hora pues le des tiempo a tu alma para que sea edificada, y quiero entregarle también la parte a nuestro hermano Walter para que dé un saludo a la audiencia. Buenas, un gusto estar nuevamente junto a ustedes. Como decía Óscar, esperemos pasar esta hora agradable junto a la palabra del Señor, que es la que nos llena de su presencia, ¿no? Y como siempre les sugerimos que puedan tener en sus casas sus apuntes, sobre todo su Biblia, y podamos compartir juntos y aprender juntos de esta maravilloso que es el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Amén. Bien, amados, estuvimos hablando la semana pasada en un bloque que hemos iniciado, que lo hemos titulado La importancia, necesidad y urgencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y estuvimos viendo por las Escrituras cómo cuando Jesús resucitó hizo mucho énfasis en no salgáis, esperaos que venga la promesa del Padre, y esa insistencia del Señor, pues vimos por las Escrituras que fue llevada a cabo por los apóstoles, y evidentemente se cumplió lo dicho por el Señor. Vino el Espíritu Santo y hubo un mover sobrenatural de parte del Espíritu de Dios, donde estuvimos hablando acerca de la persona del apóstol Pedro, hermano Walter, donde dijimos de que Pedro, además y a pesar de haber sido un testigo ocular de todas las cosas que Jesús hizo, incluso su muerte y resurrección, mas él tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo para ser un testigo. Amén, así es. Y esa es la importancia de que no nos movamos por nuestra fuerza, amén, sino que lo hagamos en la fuerza del Espíritu Santo del Señor. Lo cual nos conlleva a tener ese tiempo de espera. Amén. A prepararnos, ¿cierto? Todos queremos empezar rápido las cosas, como hoy en día todos quieren las cosas rápido, pero muchas veces tenemos que esperar esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Para poder hacer la obra de una forma legal, de una forma que a Dios le plazca movernos en su reino. Gloria a Dios. Vimos la vida del apóstol Pedro, como después de haber esperado esa investidura de poder, como nosotros testificamos, esa investidura, esa capacitación sobrenatural, esa vestimenta de autoridad que recibió, y asimismo a través de ella ejecutó. Y aquellos dos mensajes iniciales llevaron a la iglesia a un crecimiento prácticamente de unas 8,000 personas, que parece fácil, pero la iglesia creció mucho en muy poco tiempo. Y es que había descendido el Espíritu Santo con poder. Ese término poder, que viene del griego dynamis, es el término que empleó Cristo. En Lucas 24:49 él mismo lo dijo: no salgáis sino esperar la investidura de poder. O sea, el Señor hizo mucho énfasis en esto. Entonces vimos también en la vida de aquellos diáconos. Uno fue Esteban, y otro fue Felipe.
Y vimos una marca en ellos tres cuando eran usados por el Espíritu de Dios, y es que hacían referencia a las Escrituras. El Espíritu de Dios les reveló las Escrituras y ellos a través de las Escrituras revelaban quién era Dios y su propósito. Hoy día, tristemente, eso no concuerda tampoco mucho en ese orden en la iglesia, y yo siempre soy de los que defiende y digo que cuando una persona es testigo de Jesucristo, pues es alguien que testifica acerca del evento de la cruz, ¿vale? Pero lo hace a través de las Escrituras. Tiene testimonio de parte de Dios porque el Espíritu le revela las Escrituras. Amén. Porque el Espíritu Santo es la verdad. Amén. Y nos lleva a toda verdad. El mismo Cristo dijo que todo lo que Él estaba escrito ya estaba escrito en Moisés y los profetas. Amén. Y sin embargo, mucha gente no se dio cuenta y no se había enterado que el Dios mismo estaba con ellos frente a frente. Y nadie fue capaz de visualizar aquel increíble momento de que Dios mismo anduvo caminando entre ellos, sino que Él tuvo que acercarse y revelárselo. Amén. Como tú contabas, Oscar, a pesar que fueron testigos de lo que Él hizo, todas las cosas, sino que el Espíritu Santo, cuando vino sobre ellos, creo que fue el momento donde se convencieron realmente de todas estas cosas. Porque inclusive cuando Él se iba yendo al cielo, ellos decían: Señor, Señor, ¿restaurarás tú el tiempo de Israel? Todavía hacen esas preguntas que están fuera de contexto, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo vino con poder y autoridad sobre ellos, le dio esa herramienta que necesitaban, que era lo que había en el corazón de Dios. La revelación de las Escrituras. Amén. Dice la Biblia que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que sucedió en el evento de la cruz no es otra cosa que Dios haciéndonos justicia a nosotros en Cristo. Amén. Pero eso lo tenemos que recibir por revelación. La palabra revelación viene del griego apocalipto o apocalipsis, que muchos piensan que es una palabra mala porque la relaciona con eventos finales, pero no es otra cosa que descorrer la cortina. Cuando el Espíritu de Dios nos descorre las Escrituras, es que vemos a Dios. Detrás de la Escritura o dentro de la Escritura está contenido la sustancia del mismo Dios. Y por eso es que tiene razón de ser este programa. Nosotros pretendemos, a través de la exposición de las Escrituras, hacer una defensa del Evangelio firme, siempre con programas de 1 hora y haciendo, digamos, un trayecto de largo alcance donde haya base suficiente para respaldar lo que decimos. Para eso necesitamos tiempo y evidentemente lo que estamos hablando ahora mismo, hacer una exposición de las Escrituras. El rey David en uno de sus salmos dice: la exposición de tus palabras alumbra. Cuando las palabras de Dios son expuestas por el Espíritu, traen como una luz reveladora que nos hace ver más allá de lo que hasta entonces hemos visto. Y eso es lo que pretendemos en este programa. Entonces, después de haber visto cómo se movió el Espíritu de Dios en el apóstol Pedro, en el diácono Esteban, en Felipe, que llegó a ser un evangelista, pero que también era diácono, hoy queremos hacer el programa definiéndonos en la persona de Cristo. Cómo es que se movió el Espíritu Santo en Cristo desde el principio. Entonces nosotros queremos hoy, con el favor de Dios, hacer una lectura bíblica en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Lucas 4:1. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios allí, del 1 al 14. Y dice así la palabra: a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra,
Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se apartó de él por un tiempo. Y dice el 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Oramos, hermano Walter. Padre amado, en nombre de Jesús, te queremos dar gracias, Padre, por estos momentos donde podemos exponer tu palabra, Señor. Te queremos dar gracias porque tú la has dejado plasmada para que podamos comprender y entender, Señor, todo lo que tú has puesto en ella, Padre. Gracias, Señor, por derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre los amigos, los hermanos, para que podamos comprender todas aquellas cosas, Señor, que estaban ahí, Señor, quizás ocultas, pero con la luz, Señor, ahora la hemos podido ver, Padre. Te pedimos en este momento que tú puedas, Señor, iluminar, Padre amado, a nuestros amigos, hermanos que están oyendo este programa, para que cada palabra que podamos decir sea guiada por tu Espíritu Santo, Señor, y mostremos a Cristo en ella, para ver su humanidad, Señor, para ver su humildad, para ver su ministerio, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano Walter, hemos visto que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Esa llenura de la que tanto a los discípulos les habló cuando Él resucitó. No hagáis nada hasta que seáis investidos de poder. Jesús salió lleno del Espíritu Santo del río Jordán. Nosotros hemos estudiado la Escritura y hemos visto la intervención del Espíritu en el nacimiento o digamos la concepción sobrenatural que Dios hizo en el vientre de María. Fue por obra y gracia de la persona del Espíritu Santo. Le vemos luego, que es donde vamos a estudiar ahora, en su ministerio. El ministerio de Cristo fue totalmente, 100% dirigido por la persona del Espíritu Santo. Y ahora diremos por qué, porque si Jesús es Dios, ¿por qué tiene que ser así? Si seguimos estudiando, que ya no sabemos si eso un día lo compartiremos, le veremos operando en su resurrección, primeramente en su crucifixión, en su resurrección y en su ascensión. O sea, el Espíritu Santo cubrió de pe a pa la vida de Cristo. Ahora, para entender esto por el Espíritu, tenemos que hablar un poco de términos jurídicos. O sea, Jesús viene como hombre a la tierra. Y ese es el misterio de la piedad, del que tanto el apóstol Pablo pues decía que era grande. Y un misterio es algo que está codificado, algo que está oculto a la vista del ser humano. Por eso es que se le llama misterio. Hasta que Dios por su Espíritu no te lo revela, o sea, hasta que la Escritura de momento no hace así y te descorre la cortina, siempre será un misterio. Entonces el misterio de la piedad es que Dios se manifestó en carne, y eso para Dios, lo hemos hablado ya otras veces, era una humillación. Dios tiene unos atributos como su santidad, su justicia, y a Él le es imposible 100% mezclarse con el pecado y en este caso con la raza caída, que está en una condición pecaminosa. Dios tuvo que trazar un plan de salvación, una vía de salvación legal para alcanzar al ser humano que estaba caído en sus delitos y pecados, sin quebrantar su atributo interno, sin quebrantar su propia sustancia. Y eso lo tuvo que hacer a través de la persona del Hijo. ¿Por qué entonces Jesús tuvo que ser todo el tiempo lleno y asistido por el Espíritu Santo? Primeramente porque, como tú has dicho, se hizo hombre. Amén. Como hombre tuvo sus luchas, sus dificultades. Como nosotros, cada cual sabemos cómo hemos llevado la vida del Evangelio y a veces cuesta.
Pero en Cristo tampoco fue la excepción. Claro. La Escritura dice que Él también crecía y se fortalecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, que va llevando un crecimiento, claro, humanamente hablando. Entonces vemos que Cristo, siendo Dios mismo, tuvo que echar a un lado su deidad y vivir humanamente. ¿Por qué? Porque había que hacerlo como la Escritura ya lo había previsto, como Dios ya lo había estipulado. Como tú has dicho, Oscar, Dios tenía un plan y Dios es justo. Dios es justo en su totalidad. Tenía que alcanzarnos dentro de su justicia sin quebrantar su propia justicia. Así es. Y Dios es tan justo que inclusive por eso que el diablo insistía tanto, como tú nos compartías, ¿cierto? En los estudios, insistía tanto es que Jesús usara su deidad. Porque Amén. si la usaba, ya el plan se había estropeado. Amén. Porque habíamos pecado humanamente y el Salvador tenía que ser humano. Claro. ¿Entiendes? Y ya no era legal. Claro, no era legal, o sea, ya no era justo, digamos, Amén. en cierta forma. Y muchas personas ven a Jesús como un superhéroe que nació, claro, su nacimiento fue espectacular, fue maravilloso en ese lugar donde estaban los ángeles, ¿cierto? Y llegaban los pastores a alabarlo, todo eso, y fue increíble. Pero su vida fue una vida tan normal como la de cualquier persona en Israel en esos tiempos. Tan así que cuando él empezó su ministerio, todos sus cercanos y amigos decían, pero que este no es el hijo del carpintero, y su hermana están con nosotros, y su hermano están casado con nuestras hijas, y ese era el término para con Jesús, que era un hombre común y silvestre. Amén. Tú has dicho, el cual siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:6, dice, no lo tuvo como cosa que aferrarse, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, a él no lo despojaron de su deidad. Él, Amén. siendo en forma de Dios, se salió de esa forma de Dios. Esto para muchos hermanos en la fe es un poco insultante. No sé cómo expresarlo, pero muchos se sienten ofendidos. Creen que nosotros le estamos quitando la divinidad a Cristo. No, su divinidad él la mantiene, pero él de motu propio decide ofrecerse para ser el sacrificio y nuestro Salvador, y entonces tiene que ser quitado de esa inmunidad, porque él es inmune. Amén. Y para que él sea tentado, como vamos a ver después por las Escrituras, y para que él entre en nuestro escenario, se tenía que despojar de su deidad. En Hebreos 5:8 creo, habla un poco que él tuvo que aprender la obediencia. Y si siendo Dios, ¿cómo puede él, si siendo Dios, él el que manda todo, él está a cargo? Pero ¿por qué él tuvo que aprender la obediencia? Porque tuvo que aprender a obedecer la voz del Padre. ¿Y cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. Cuando Cristo empezó su ministerio, el Espíritu Santo fue quien lo guió en todo momento, en todo lo que él hacía. Cuando salió del Jordán, salió lleno del Espíritu Santo. Cuando fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado, también de ahí salió lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento su obra empezó. Empezó para lo que el Padre lo había mandado a esta tierra. Para mostrar al mundo quién es Dios. El pueblo judío que se jactaban de que conocían a Dios, y sin embargo cuando lo tuvieron frente a frente no fueron capaces de visualizar que era Dios mismo. Y cuando él empezó a orar milagros en el Espíritu Santo, hacía milagros y prodigios increíbles, ellos le daban crédito, que ellos llegaban a decir que no era por el poder de Dios, sino que por el poder de Belcebú. Y eso fue una falta de respeto para el Espíritu Santo. Tanto así que Cristo se enfadó y le dio una respuesta, ¿se recuerdan? Entonces,
el Espíritu Santo formó parte importantísima en el ministerio de Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el que hace la obra. Amén. La hizo en Cristo. ¿Cuánto no más la tendrá que hacer en nosotros? Así es. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús sale del Jordán, dice la palabra, y aquí hay tanto de qué hablar, hermano, que bueno, no sabemos si llegaremos a entrar ahí, pero Jesús tuvo que honrar a Juan el Bautista, que es el hombre que Dios levanta en ese tiempo con un mensaje de arrepentimiento, mientras que los sacerdotes seguían haciendo sus ritos allí en el templo. A todos los efectos, Juan el Bautista está fuera de... Se le diría que está fuera de doctrina, porque si Moisés ha dejado unos mandamientos dados y la expiación del pecado está en el sacrificio de animales y en la ofrenda, ¿cómo es que ahora un hombre va a tener que sumergirte en las aguas y ahora ya queda, digamos, todo lo demás caducado, y con un solo bautismo es el medio de salvación ahora? Pero es que Dios tiene que levantar a Juan el Bautista porque la nación había quedado en una ritología donde practicaba una religión, pero ya no había arrepentimiento de corazón. Y él tiene que venir entonces a restaurar ese mandato y esa orden de Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, por mucho que practiquemos religiosidad. Así es. Y Juan el Bautista anuló todo, o en su ministerio anuló todos los sacrificios y todos los ritos, y simplemente dice: arrepentíos y convertíos y bautizaos para el perdón de vuestros pecados. El ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio corto, pero es un ministerio nexo, ¿no?, entre lo que es el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y ya lo que es el nuevo orden en Cristo. Y Jesús, ¿a dónde va a empezar su ministerio y a reconocer el ministerio de quién? Va a Juan, al Jordán. Entonces eso todavía confunde más a los fariseos. Los fariseos estaban allí puestos por sí mismos, pero ellos a todos los efectos eran los mandamases de la obra de Dios y eran los que administraban la obra de Dios. Pero Jesús ni caso le hizo. Eso es una ofensa a todo el Sanedrí, a toda la cúpula y la florinata judía. Entonces él va allí y va guiado por el Espíritu. Y en ese bautismo, cuando sale, entonces el Padre es que testifica de que ha hecho lo correcto. Y dice la Biblia que el cielo se abre y se oye una voz del cielo. Y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y el mismo Juan el Bautista recibe corroboración también. ¿Por qué? Dice: porque Juan el Bautista no sabía quién era el Mesías, pero le dijeron el que lo envió, que no fue otro que el Padre, por el Espíritu, y le dijo: sobre el que tú veas descender el Espíritu en forma corporal de paloma, ese es. Así es. Y al mismo tiempo que Jesús le está diciendo: cumplamos toda justicia, y Juan lo bautiza, ahí es que desciende la paloma sobre Jesús, y entonces Juan entiende: es este el Mesías de Israel. Por eso lo señala delante de toda la multitud que habría allí, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí Jesús es lleno del Espíritu. ¿Por qué tenía que ser lleno? Ya lo hemos compartido. Estaba en carne. Iba a ser tentado. Santiago nos dice que Dios ni él tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Y Jesús va a ser tentado. ¿Por qué? Se ha desnudado de su inmunidad. Ahora es susceptible. Toda tentación, explicábamos el otro día, tiene su riesgo, porque si una tentación no hay riesgo, entonces no hay tentación. Es como el nuevo Adán, ¿no? Amén. Esa es la idea que Dios quiere. Yo creé a un hombre en el paraíso y falló, pero yo traeré a otro. Amén. Y eso fue lo que ocurrió. Y Cristo, la diferencia es que no falló, porque él estaba, digamos, en ese momento en comunión con el Padre a través del Espíritu Santo. La Biblia lo llama el postrer Adán. Claro. Pero muchos pueden pensar, porque nosotros muchas veces fantaseamos. Claro. O sea, venimos de ver a Superman, a Spiderman, todas esas cosas. Entonces, creemos que como Dios ha dicho, yo voy a poner al postrer Adán, creemos que quien viene es Superman, y Dios dice: no, voy a poner a mi hijo y lo voy a desnudar de su deidad para que viva como cualquiera de ustedes. Y ahí está la grandeza de Dios. Si cualquiera que puede leer Isaías 53 completo, bueno, del 52, del 18 y todo el 53, se van a dar cuenta que él era un siervo. Amén. Y sufriente. Amén. Un hombre como cualquiera. Pero así como el Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio de que
Cristo es real y que Él ha fallecido. El Espíritu Santo en Cristo es lo mismo. Saber que el Padre era fiel para cumplir la promesa que le había hecho a Él. Y por eso Él se entregó y enmudeció. Y Él entregó todo y se humilló. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo soy hijo de Dios y me merezco esto, y me merezco aquello, y me merezco esto otro. Sin embargo, Cristo enmudeció. Amén. Y esa escritura que tú has dicho ahora de Isaías, precisamente dice allí que como raíz de tierra seca, le veremos, mas sin hermosura como para que le deseemos. O sea, si tú ves una raíz de tierra seca, ahí mismo tira, no es atractivo, ¿me entiendes? Y así fue Cristo hasta que no empezó su ministerio público. Las escrituras nos narran hasta los 12 años que se perdió de los padres en el templo y demás. Ya las escrituras enmudecen 12 años y aparece con 30 años, que es la edad que se le exigía a un hombre que fuera rabino judío, mínimo un tiempo también de experiencia. 18 años en el anonimato absoluto. Podrán decir libro apócrifo y eso, lo que quieran, pero las escrituras no nos dicen nada. Pero la Biblia dice que Jesús era un hombre experimentado en quebranto. No sabemos qué es lo que vivió, cómo fue quebrantado, hasta qué orden, hasta qué intensidad, cómo le pasó. No sabemos nada de eso. Pero hasta ese momento era un judío más. Un maestro, porque ya decían maestro, pero un maestro más. Era del montón, digamos. Hasta este día, que fue el Jordán. Exacto. Y empezó Dios a despuntar su ministerio. Lo que tú decías es importante, que muchas veces vemos a nuestro Señor antes de, ¿cierto?, de ser lleno del Espíritu Santo como un superhéroe. Que Él era Dios, por eso ya estaba todo claro. No es eso. Como tú decías, hay un libro que una persona, pero que tú sabes que Jesús cuando era pequeño, cuando tenía 12, 15 años, él asesinaba a sus amigos y lo revivía. Yo lo escuché atentamente, ¿no? Me dijo, ¿y a dónde sale eso? Le dije, no es un libro, es un libro. Si tú vas a la palabra, te das cuenta que él empezó su ministerio a los 30 años. De ahí para atrás fue un hombre común y silvestre. Pero muchas veces le prestamos oídos a libros y no a la palabra de Dios. Porque escuchamos un comentario que me dijo alguien por ahí y por aquí. La gente y los libros pueden decir muchas cosas. La palabra más fiable y la profeta mayor es la palabra de Dios. Y en nuestra guianza es la que nos guía. Que es la que Dios dejó estipulada todo lo que tenemos que oír, leer y predicar. Amén. Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu, hermano Walter. Amén. Por la obediencia es que el Padre lo llenó y testificó acerca de él. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo el diablo, después de que el Espíritu lo guía al desierto, dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu nos lleva al desierto, hermano. Así es. Y dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, dice, tuvo hambre. Amén. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo, bueno, pero ¿aparece el diablo tentando a Jesús? Sí, aparece el diablo tentando a Jesús. ¿Por qué si Jesús es Dios? En ese momento está en condición de hombre. ¿Qué es lo que entonces va a hacer Satanás? Va a usar la premisa, la base, el edicto que el Padre ha dado en el Jordán. Ha dicho, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces llega el diablo en el versículo 3 y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ya tienes la tentación ahí. Ya lo está tentando Satanás. Y ahora tú y yo, hermano, podríamos decir, bueno, ¿y qué sentido tiene decir que convierta las piedras en pan? No es ese en sí lo que el diablo quería. Era que hiciera uso de su legitimidad como hijo de Dios, para sacarlo de esa posición que en ese momento tiene como hijo del hombre. Jesucristo se ha hecho hijo del hombre. De hecho, es uno de los títulos que nosotros le conocemos por las Escrituras. En ese momento él no puede moverse de esa condición haciendo uso de su poder. Y Jesús discierne que Satanás quiere sacarle de esa posición. Muchas veces nosotros no discernimos
por falta de llenura y poder en nuestras vidas, y Satanás nos está sacando de posición como le da la gana y como le viene en gana. ¿Te acuerdas de ese versículo que yo lo citaba el otro día? Cuando Jesús dice que tendría que ir a Jerusalén, ser entregado en manos de pecadores, y allí le escarnecerían, le escupirían, y le crucificarían. Pedro oye esa noticia y el hombre se sobrecoge como cualquier amigo, como cualquier persona que quiere algo bueno para ti. ¿Y qué le dice? Señor, nada de eso te acontezca. En otras palabras, huye por tu vida. ¿Qué le dice el Señor? Le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Pones tu mira en las cosas de los hombres y no en la de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Quién estaba en aquellas palabras? ¿Quién estaba seduciendo a Jesús? ¿El diablo? El diablo. El diablo. Me viene a la mente, yo sé que a muchos le ha pasado, bueno, tú que no vas a la iglesia, que no crees en Dios, que no eres hijo de Dios, y mira cómo te vas, y mira cómo estás. ¿Te ha pasado eso? Y mira cómo estás tú, y mira a tus amigos, los demás cómo están bien, y tú cómo estás. Bueno, eso es un poco parecido, ¿cierto? En cierta forma. Sí. Pero uno tiene tan arraigado lo que Dios ha hecho en uno, que uno ya tiene puesta la mirada en Dios. A mí no me importa ya ser famoso. Bueno, para los hermanos que no conocen, yo soy chef, ¿vale? Pero ya no me importa ser un chef conocido y nada. Sin embargo, quiero solamente servir al Señor. Esa es la idea un poco. Que ya no te importa lo demás o lo que tú hayas estudiado, sino que tú simplemente quieres servir a Dios como Él quiera que tú le sirvas. Ya no importa que los demás sean más famosos, que tengan más dinero o muchas cosas. Eso es un poco lo que hace el Espíritu Santo en uno, y te llena eso, y ya no te importa lo demás, simplemente que te importa Cristo y llevar el Evangelio a los que no le conocen. Amén. Satanás usa una expresión verbal que el Padre ha hecho, porque si en ese momento Jesús cede a la tentación y hace uso de su poder, que a todos los efectos podría haberlo hecho, ya anula la preparación, el plan, proyecto y propósito y el ministerio, lo echa todo abajo. Y tú dices, bueno, hermano, espérate, por una simpleza como esa se puede venir todo abajo. Sí, tenía que ser a todos los efectos legal. Jesús no podía dejar de ser ni un segundo 100% hombre. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por el Espíritu del Padre. Las obras que hizo, las hizo porque el Padre se las preparó para hacer. Lo mismo que tú y yo estamos apartados y santificados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y es más, Jesús dijo que nosotros haríamos obras más grandes que Él, porque Él va al Padre. Pero en ningún momento, hizo ni una sola obra en su nombre, ni usando su propio poder. Todo lo hizo por el Espíritu del Padre. Él no podía salirse de esa posición que tenía, hermano Walter, Amén, de hijo del hombre. Tiene que vencer. Ahora, cuando nosotros decimos que Jesús fue tentado por el diablo, ¿hasta qué punto nosotros consideramos que la tentación conlleva riesgo? Es lo que te dije antes, claro. Fantaseamos con las Escrituras. Muchas veces no consideramos, no nos paramos. ¿Hubo riesgo de que Jesús cediera a la tentación? Claro que lo hubo. Si no lo hubo, entonces Dios está jugando con nosotros. No es real todo lo que pasó. Y entonces ahí es donde tú te dices, ¿cómo? Jesús se enfrentó a la tentación realmente y pudo haber cedido. Claro, porque estaba susceptible, estaba en carne. Y en carne es que penetra la tentación. Dice la palabra que él fue tentado en todo. Sí, sin embargo, no pecó. Sí, pero lo vemos como un Superman y es como que la tentación le resbala. No es así. Ahora vamos a ver cómo él, siendo Dios, briega con la tentación y se saca de encima esos dardos del diablo. ¿Cómo lo hizo? Por la Escritura. Él vino a citar el escrito está. Jesús, como judío, conocía el Pentateuco. Conocía cada palabra de la Escritura. No como Dios, sino como judío, como hombre. La había estudiado como otro niño judío más. Y ahí fue donde empezó a revelarnos a nosotros que en esta lucha que tenemos contra la carne, contra el mundo y contra Satanás, no hay forma y manera de vencer si no es a través del manejo de la Escritura. Y él empezó a ejercer ese ejercicio después de 40 días de ayuno.
Que dicho sea de paso, el ayuno es otro arma espiritual que Dios nos ha dejado en estos tiempos de la gracia, pero que cada vez ayunamos menos. Y no puede ser. Eso que le cita el Señor está en Deuteronomio, ¿no? Sí. Ahí... Léelo allí. Aquí está, dice... Y te afligió y te hizo tener hambre. Deuteronomio 8, ¿no? 8:3. Amén. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres que habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Habla un poco, ¿cierto?, de Dios le está hablando al pueblo de Israel ahí, de los 40... Los 40 es un número especial, parece, donde el pueblo de Israel estuvo, ¿cierto?, dando vueltas por todos lados y le está compartiendo aquello. Bueno, esto es lo mismo, pero en 40 días. Pero tú fíjate que Satanás le está diciendo, si eres el hijo de Dios, o sea, Satanás, el propósito de él es sacarlo de la posición. Y le dice, hijo de Dios, o sea, yo quiero que tú me demuestres a mí que eres hijo de Dios. Eso es una tentación que muchas veces nosotros no llegamos a discernir a toda profundidad, pero muchas veces estamos nosotros queriendo demostrar lo que somos y no tenemos... Y si lo tenemos que hacer, que Dios lo haga, pero no tenemos que demostrarle absolutamente nada a Satanás. Ese es un punto realmente importante, Oscar. Amén. Hoy en día, si tú ves, aquí no estamos para juzgar a nadie, pero si uno analiza el evangelio moderno de ahora, sí, es justamente eso. Sí. Tú a esto, acá, tú eres importante, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza, hazlo. Esas demostraciones de poder, esos ambientes que se crean de metafísica, donde llega un señor y dice, de la Biblia para acá todo el que pase se caerá, o aquí para allá no va a pasar nadie, claro, ¿no? O las caídas, o toda esa manifestación de poder. ¿Qué tenemos nosotros que demostrarle nada a nadie? Por ejemplo, muchas veces queremos hacer visible algo que es invisible. Lo espiritual es invisible y no se ve, ¿me entiendes? Pero a veces nosotros queremos hacerlo palpable. Amén. Queremos que la gente vea que somos espirituales. Pero ya estamos fuera de la fe. Exacto. Ya nos hemos salido del camino que nos ha trazado Dios por su Espíritu, porque todo lo que no procede de fe, dice la Biblia, es pecado, y todo lo que se ve, ya no hay fe, ya es vista. Ese es el punto. Ese. Y la fe no es para hacer lo que yo quiera. La fe no es para lograr todo lo que yo me he propuesto en la vida, sino que la fe es para que conozcamos a Dios, y la fe es para creer que Él es real. Para someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Porque no lo hemos visto, porque tenemos esa fe que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Amén. Vamos a dejar la audiencia con una pausa musical y ahora vamos a seguir con el compartir de esta palabra tan linda que Dios nos ha dado. Amén. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Mi Dios me hizo Pentecostés, de la cabeza a los pies. Mi Dios me hizo Pentecostés, de la cabeza a los pies. Fue Pentecostés, fue Pentecostés, fue Pentecostés, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Fue Pentecostés, fue Pentecostés, fue Pentecostés, fue Pentecostés, de la cabeza a los pies, 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 de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés, de la cabeza a los pies. Fuego Pentecostés, 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 Pentecostés. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Aquel fuego que cayó a 120 una vez. Dios me hizo Pentecostés, de la cabeza a los pies. Dios me hizo Pentecostés, de la cabeza a los pies. Fue Pentecostés,
Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, seré más fiel por causa de Jehová. Seré más fiel por causa de Jehová. Y brinca, salta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Brinca, salta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Te alabaré, oh Jehová, te cantaré, oh Jehová, y porque eres digno de toda gloria, de toda honra, y por eso te alabaré, y por eso te cantaré. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, seré más fiel por causa de Jehová. Seré más fiel por causa de Jehová. Y brinca, salta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Brinca, salta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Te alabaré, oh Jehová, te cantaré, oh Jehová, y porque eres digno de toda gloria, de toda honra, y por eso te alabaré, y por eso te cantaré. Gloria a Dios. Seguimos en sintonía y seguimos estudiando y aquí debatiendo el hermano Walter y yo, como siempre, en antena y fuera de antena. La manera en la que Jesús empieza a enfrentarse a Satanás como hombre es haciendo uso de la Escritura. Eso que tú has dicho antes, esa daga cortita, esa espada que es de doble filo, que penetra, que se usaba de momento. Ahí él dice, escrito está. La iglesia tiene que volver, hermano Walter, al escrito está. En la llenura del Espíritu, como Jesús entró lleno del Espíritu al desierto, el Espíritu Santo te empieza a revelar la palabra, pero si le añades ayuno como él hizo, entonces llega un momento que eso se convierte en poder de Dios en nuestras vidas. Lo vamos a ver en el versículo 14. Y él le dice, escrito está. No le dice, mira, yo soy Dios, conmigo no tienes nada que hacer, date una vuelta, tú sabes quién yo soy. Si tú dices que yo no tengo que demostrar nada, no le trae argumentos carnales. Le cita algo que para la iglesia en los días de hoy ya se ha quedado obsoleto, pero le cita lo que le tiene que citar. Le cita la palabra. Y le dice, no solo de pan vivirá ¿quién? El hombre. Porque Jesús en ese momento está como hombre y le está diciendo, tú de aquí a mí no me vas a sacar. Y yo voy a vivir como hombre. Entonces, déjame de historia de que yo convierta nada en nada, porque mi pan, no es que yo haga aquí ahora un milagro. Mi pan es la Escritura, porque desde Deuteronomio, ya se lo estaba diciendo Dios a Israel, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando un hombre, creyente, hijo de Dios, está lleno del Espíritu Santo y conoce la Escritura, en el momento en el que pronuncia el verbo de la palabra, eso se convierte como en una espada que pone en fuga a Satanás.
Y Satanás tiene que salir huyendo porque eso él no puede resistir, la escritura. Porque eso es el verbo, es como que sale luz de nuestra boca. O fuego, él no puede resistir esa verdad en el plano y en el campo espiritual. Lo tiene que salir huyendo. Y eso es lo que Jesús usa para poner en fuga al diablo. ¿Usa qué? La palabra. Usa la escritura. Y se lo dice claro, escrito está. Entonces esta metodología de trabajo, hermano Walter, y esta estrategia de guerra es la que Jesús usó con el diablo. Y él es nuestro maestro. Debemos entonces de coger esto como un patrón y fijarlo nosotros como iglesia y añadirle solemnidad y decir, señores hermanos, esto es sagrado para pelear con Satanás y para centrarnos y estar sobrios en la guerra que tenemos. Aquí no hay otra cosa que ayuno, oración y palabra. ¿Cómo entonces vamos a vencer? Por eso es que hay tanta escasez de victoria en nuestras vidas. Amén. Como tú decías, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Y si Él fue esa arma que usó, es la que nosotros tenemos que usar. Pero muchas veces, como tú dices, fantaseamos. Amén. Con otras cosas. Así como fantaseamos que vemos a Cristo como un superhéroe, nosotros muchas veces nos creemos un superhéroe espiritual, ¿no? Y queremos hacerlo con nuestra fuerza, con nuestra forma. Pero sin embargo, vemos que es tan simple lo que el Señor hace. Dice, escrito está también. Dice. Y decirte la palabra. ¿Por qué? Porque él conocía la palabra. No es que el Espíritu Santo le reveló, porque él desde pequeño estudió la palabra. La palabra dice que siempre iba a la sinagoga, ¿cierto? Como era su costumbre, y leía. Amén. Entonces, esa que sea nuestra costumbre. Y créame que el Espíritu Santo te quiere llevar a la palabra, a que tú, porque él fue quien la inspiró. Y mientras tú leas la palabra, el Espíritu Santo se va gozando y va creciendo en ti. Tú vas menguando y él va creciendo en ti. Porque tú estás alimentando al Espíritu Santo y no estás alimentando a tu carne. Los demonios en Mateo 8:29 podríamos ver que le llamaban a él Hijo de Dios y lo reconocían públicamente. Mas los espíritus inmundos no pueden confesar que Jesús ha venido en carne, porque eso sería firmar su sentencia ya. Y ellos no quieren ir todavía al abismo. Entonces tú nunca vas a reconocer por la boca de un demonio que Jesús ha venido en carne, que es lo que intentaron de ellos quebrantar aquí, que vino en carne, pero querían sacarlo de esa posición de hijo del hombre para llevarlo al Hijo de Dios. Y que hiciera algún gesto, a una manifestación de poder. Como no pudieron, ellos saben que eso es una verdad que está ahí. Entonces por eso es que ellos no pueden confesar que Jesús ha venido en carne, porque firman su sentencia en ese momento. Por eso es que muchos de ellos, cuando le veían, le decían, no nos mandes al abismo ya. Acuérdate de aquel hombre que estaba poseído y le dijo, ¿quién eres? Somos muchos, legión, porque somos muchos. Y les ruega, no nos mandes al abismo, déjanos ir aunque sea a los cerdos, ¿ve? Porque ellos le temen ir al abismo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 3. Dice, vamos a leer desde el 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Mejor dicho, desde el 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está hablando de profetas, pero son profetas o personas que vienen de parte de Dios, pero que dentro ya tienen espíritus inmundos que los han invadido. Se refiere a personas, cuando dice espíritu se refiere a personas. Sí, claro, a personas, pero que hay un espíritu dentro. Y ahora dice, como tú no lo sabes, ¿qué es lo que hay dentro? Dice, en esto conoce, versículo 2, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Tú sabes que los testigos de Jehová no confiesan que Jesucristo ha venido en carne? Así es. No lo confiesan. Y dicen que el Espíritu Santo también es como... Que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que Jesucristo cuando resucitó lo hizo como se evaporó. Y incorpóreamente, sin cuerpo. Le han metido una fábula y una tontería ahí tremenda. Mas sin embargo ellos lo único que reconocen que Jesús ha venido en carne, pero porque Dios lo ha creado como si fuera otro ser humano más. Mas eso es falso. Jesús es Dios manifestado en carne. Él se despojó de su deidad y entró a manera de embrión en el vientre de María, porque eso es lo que la Escritura revela. Entonces dice en el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por lo tanto,
tenemos que reconocer que Jesús ha vencido a Satanás en carne y lo ha hecho como hombre, y estamos aquí estudiándolo en ese primer combate terrible que hubo, donde había ayuno, había oración y había movimiento de las escrituras. Es la única forma en la que el combate es legal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Jesús le cita a él esta escritura, ¿qué es lo que hace el diablo? Versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Si le ha tentado a través de la necesidad y de la condición humana, ahora le va a meter en el ámbito de la religiosidad. Y le dice en el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y mira lo que dice el 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás es inteligente. Incita al Señor a que le adore. Por lo tanto, también deducimos por las Escrituras que todos aquellos que tienen grandes posiciones, que han sido o han ostentado grandes títulos y grandes lugares en la tierra, a todos los niveles, son adoradores de Satanás. ¿Por qué qué? Porque eso le ha sido entregado. Satanás tiene eso por causa del pecado y la tierra está hipotecada desde el Edén. Y Jesús aquí todavía no ha levantado la hipoteca porque no ha ido a la cruz, no ha hecho el pago efectivo. Entonces él dice, toda la gloria te la puedo entregar a ti si tú quieres. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿Ministro de qué? ¿Presidente de qué nación? ¿Ministro de qué? Ministro de Economía de la Nación de los Estados Unidos, ministro de dónde esto, presidente de qué, presidente de dónde, ¿no? Te puedo entregar a mismito UEFA, FIFA, Champions, todo eso lo que se mueve, todos esos pináculos y toda esa grandeza. ¿Quién gobierna en eso, hermano Walter? La Escritura lo dice. Claro. Hay sectas que adoran a Satanás. Amén. Eso es lo que lo gobierna. Y bueno, hay muchas otras entidades que gobierna el enemigo. Pero muchas veces nosotros tampoco estamos apercibidos de aquellas cosas porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Y ya estamos tan acostumbrados a verlo que mira cómo está esta cosa, aquí va esto. Pero si analizamos, y cuando uno, por ejemplo, cuando uno se convierte al Señor en el primer amor, uno hasta lo que ve lee el día, el periódico, ve la televisión y todo, ya lo ve con otros ojos. Y ve que detrás de lo que están hablando hay algo que va más allá. Todo lo ve de un plano espiritual, analizando todas las cosas que nos muestran, todo lo que vemos. Cuando le está diciendo todos los reinos de la tierra, la gloria de ellos, ahí está entrando el poder económico. Todo. Está entrando el poder político. Está entrando el poder social. Poder religioso, inclusive. El religioso, incluso el militar. O sea, todo lo que gobierna y se mueve aquí abajo, le está diciendo, te lo entrego si quieres. Porque Satanás sabe que Jesús es rey y sabe que va a reinar. Pero le está diciendo, te entrego todo esto sin ir a la cruz. Sin sufrir, ahora ya, toma. ¿Me sigue? Sí. ¿Y qué hace Jesús? Le vuelve y primeramente le ordena, vete de mí, Satanás. Dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo pone en fuga de nuevo, hermano. Y te voy a decir una cosa, hermano Walter, porque ya el tiempo ha avanzado y hoy prácticamente lo vamos a tener que dejar aquí. No vayas a pensar, no pensemos bajo ningún concepto ni ningún momento que Jesús no se sintió tentado. Hay tentación ahí, hermano. Por supuesto, porque le está ofreciendo todo lo que cualquier hombre pudiese querer, pero sin sufrir. Es que a todos los efectos, ahí le está diciendo al diablo, vas a reinar. El problema es que hay un precio que pagar. Número uno, me vas a tener que adorar a mí. Y Jesús sabía que eso estaba fuera de la voluntad de Dios, número uno. Y número dos, la obra no es legal. Es ilegal. ¿Me sigue? Sí. Y ya no hay derramamiento de sangre
ya no hay sacrificio, ya nadie va a dar el pago por la humanidad. Yo no sé, verdaderamente, nosotros tenemos esta fracción de la palabra, esta porción, pero hasta dónde llegó realmente la tentación y cómo Jesús, cómo el diablo se lo mostró y cómo fue todo, toda esa sustancia, toda esa verdad, toda esa experiencia que Jesús tuvo, no sabemos cómo absorberla, te puede revelar el Espíritu. Pero hermano, terrible. Pero el Señor dijo, no hagan tesoro en la tierra, sino que más bien hagan tesoro en los cielos. Así que sin duda era un hombre sabio el Señor y fue un momento difícil. Como tú dices, la tentación, hay un porcentaje de duda en el cual tú puedes decir sí o decir no. Lo que yo quiero dar a entender que para Jesús no es fácil en ese momento, como hombre, ejecutar como ejecuta, sino ¿por qué lo hace? Lo hace porque está lleno del Espíritu Santo. Es lo que estamos estudiando y dando a conocer. El Espíritu Santo en Cristo. Una persona que no está llena del Espíritu Santo, le ofrece tú una bandeja con toda esa sustancia y esta naturaleza se tira de cabeza. Compréndelo. Hoy en día, si se aparece a uno, hoy en día de nosotros nos dice esto, nosotros diríamos una bendición. Claro. Diríamos eso. Claro. Pero no nos vemos la consecuencia. Quizás esa bendición que nos puede traer el enemigo, ya sea un trabajo o algo mayor, puede apartarte totalmente del propósito que Dios tiene trazado para tu vida. Hermano Walter, hay muchos ministros hoy del Evangelio que tristemente están disfrazados del Evangelio, pero son ministros de Satanás. Y Jesús y la palabra de Dios lo dice. Satanás se disfraza de ángel de luz, y si él se disfraza de ángel de luz, sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Donde tienen un poderío terrible económicamente, donde políticamente se relacionan con los políticos como si fuera cualquier cosa, y donde han ostentado grandes posiciones. Y se les cree que son llenos del Espíritu Santo y gente que son de Dios. Pero no tienen el testimonio genuino del Espíritu, porque no se mantienen en la experiencia en la que las Escrituras nos revelan a nosotros. El tiempo ha avanzado, así que tendremos que despedirnos y dejarlo, emplazarlo para el jueves, si así Dios lo permite. Bueno, mis amados, espero que hayan disfrutado como nosotros hemos estado aquí apasionadamente dialogando y realmente ha sido un momento increíble. Y como Oscar dice, esperemos que nos volvamos a escuchar el jueves. Amén. Dios los bendiga. Vamos a dejar a la audiencia con el número de WhatsApp del programa por si quiere llamarnos, escribirnos, para que tomen nota. Es el 655-85-7327. Vamos a repetir. El 655-85-7327. Y sin más, pues nos despedimos. Un saludo y que el Señor los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través